El Papa Francisco ha muerto, como sabemos. Es momento de, pues, revisar, meditar, reflexionar, hacer un análisis, aplicar el juicio crítico para decir qué es lo que caracterizó a este pontificado de 13 años, cómo comenzó, cómo se desarrolló y cómo fue su final. ¿A qué se refería el Papa Francisco cuando hablaba de la reforma de la curia romana? ¿Cuál fue su reforma curial? ¿Cuál fue la intención del Papa de establecer una institución llamada el Sínodo y convocar a un sínodo de la sinodalidad y alargarlo por varios años? ¿Qué podemos decir del pontificado de Francisco? Sea usted bienvenido, agradezco el favor de su atención. Para platicar acerca de este tema, busqué a Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, quien conoce perfectamente el asunto del pontificado de Francisco. Querido Rodrigo Iván, muchas gracias, amigo. Es un gusto estar contigo. Mira, para poder platicar a gusto, déjame de una vez borrar del mapa dos palabras que todo mundo está usando: conservador y liberal. Es que ya no lo soporto, Rodrigo, incluso hasta para el cónclave, ¿no? Que si los cardenales conservadores, que si los cardenales liberales, que si el Papa Francisco fue liberal, que si Benedicto fue conservador. Hablemos en paz, usemos los términos adecuados y quitemos de esta charla esas dos palabras. ¿Piensas tú, Rodrigo Iván, para comenzar, que el pontificado de Francisco se caracterizó por estar perfectamente apegado a la sana doctrina, o quiso de pronto salirse por allí y y con cosas novedosas, tal vez sin tener él la intención de hacerlo, pero como que soslayar algunas cosas muy doctrinales? Hay dentro de la iglesia una discusión entre qué es preponderante, si la ortodoxia o la Okey, ortopraxis, okey, lo cual cuando uno se mete a estudiar más a fondo el asunto, eh, Ratzinger y después Benedicto dan mucha luz con respecto a esto, porque no puede existir una ortopraxis sin una ortodoxia. Es claro. decir, cuando se plantean cuestiones de pastoral que se dicen, bueno, pues es que si la doctrina dice X, pero esto es pastoral, ahí Ah, hay que tener mucho cuidado, porque dice Benedicto, no puede haber una pastoral que no se base, que no transmita la sana doctrina. claro. Entonces, lo que yo percibí en el pontificado, porque de manera expresa así fue planteado en algunas reformas, como por ejemplo cambiar el estatus de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe y eh, bajarle, digamos, el nivel, se decía que era para darle énfasis a la eh, evangelización, que más bien era la pastoral. Sí, Aquí, pues, la cosa no está más, están como que cargándole las tintas a decir es más importante la ortopraxis que la ortodoxia, ¿no? Y mira, eso no puede ser así. este pontificado, Rodrigo Iván, yo desde que comenzó lo vi carente de teología, comenzando porque el Papa Francisco, pues, no fue nunca un teólogo brillante y siempre fue pastor. Vamos, era arzobispo de Buenos Aires, nunca ocupó un cargo curial. Y sostengo mi dicho, afirmando también, pues es la realidad, que no escribió más que 4 cartas encíclicas, que si descontamos la primera, que fue de la autoría de su predecesor, Benedicto XVI, pues nos quedamos con 3.
Las cartas encíclicas, como tú sabes, establecen doctrina, ¿no? En un pontificado. Entonces, poca teología, muy poca teología. Pienso que el Papa lo sabía. Y entonces me parece, y esta es la pregunta que te hago, que él quiso llenar ese vacío de teología precisamente con asuntos y temas pastorales. O sea, dijo, mi pontificado pues tendrá que ser pastoral porque pues teológico como que no lo tengo, aunque tuvo a un lado a un gran teólogo de nombre Joseph Ratzinger, pero pues como que lo arrinconó y no lo quiso consultar. Sí, yo recuerdo que cuando se hizo la cumbre contra contra el abuso sexual, en donde se convocó a los em, presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo en Roma, eh, era un evento importante para un tema importante. Eh, Sabiendo Benedicto XVI en retiro, pues que estaba esta convocatoria, expresó que él quería pues compartir, pues imagínate, pues un personaje de ese calibre, con esa experiencia, con esa sabiduría, pues hizo un pequeño escrito para Mm, que se pudiera compartir con los obispos que se iban a reunir para este importante tema. Y de manera sorprendente, pues su escrito no fue repartido a ni un solo obispo. mm. El Sí, escrito, ya es que cierto, ya lo recuerdo, claro, sí. el escrito que pues era un muy buen esfuerzo pues para compartir reflexiones muy puntuales y de fondo, pues el Papa pues viendo que pues no se compartió, no se dijo, pues bueno, pues se lo voy a compartir al periódico local de los sacerdotes de Baviera. Un periódico pues local, obviamente pues Baviera pues tiene una tradición fuerte, entonces pues no es que sea un mal periódico, sino que su alcance es muy circunscrito a los sacerdotes de Baviera. Cuando el director del periódico lee el documento que le estaba compartiendo Benedicto XVI, ve la riqueza de esto, dice, oye, yo no puedo quedarme con esto. Y entonces, pues sale en múltiples medios de comunicación y termina siendo un escrito muy difundido, muy leído y que es retomado en lo que fue el último libro que decidió Benedicto XVI que se publicara post-mortem, que es el cristianismo. Y ahí se Ajá. puede leer completo, pero también se puede obtener en separado por diversas editoriales como Paulinas, como muchas, y resultó ser un documento, a mi modo de ver, mucho más orientador que la cantidad de páginas que se generaron de la reunión de esta cumbre contra el abuso, que de manera muy, pues, ¿cómo decirlo? Eh, pues sorprendente, desconcertante. Eh, el Papa Francisco puso a coordinar toda la cumbre y a ser el vocero de la cumbre eh, a el cardenal Kupich. El cardenal Kupich, pues es Arzobispo de Chicago. la hechura del cardenal o ex cardenal McCarrick, que tiene Una un cantidad caso. de acusaciones, de abusos y de desviaciones terribles, incluso profanaciones, abusos litúrgicos, etcétera. El canal Theodore McCarrick, sí, Sí, entonces, de lo peor de la iglesia de Estados Unidos, de acuerdo. De ahí sí fue viene como, Kupich, arzobispo de Chicago. sí, exactamente. Entonces sí fue desconcertante, pues que se hiciera a un lado este gran escrito, que no pudiera haber sido
pues tomado en cuenta en una cumbre de esta relevancia. Y ahí pues sí, considero que este aporte que dio en este caso Benedicto, pues fue hecho a un lado. Pero lo mismo pasó en otros rubros en donde habiendo tenido pues esta base, pues no se pudo aprovechar eh, de esta manera. ¿Tú qué dices, Rodrigo Iván? ¿Francisco se salió de la sana doctrina en algunas ocasiones intencionalmente o se resbaló? Mira, eh, pues yo obviamente pues no puedo ver las intenciones que están en el corazón, ¿no? De las personas. Digo, fue un pastor inocente, bien intencionado, que quiso hacer una iglesia menos radical y de pronto cayó sin querer en salirse de la doctrina o por las cosas que hizo y dijo, se ve que intencionalmente lo hizo. Mira, si quieres, te menciono algunas. Vamos a ver, la primera, ahí es donde todo el mundo prendió un semáforo rojo. En el avión, ¿quién soy yo para hablar de las personas homosexuales y de sus relaciones en pareja? Pues todo el mundo le contestó, tú eres el Papa, ¿cómo que quién soy yo? Dos, un ídolo inca, considerado deidad en el Perú y en esa región, introducido a la Basílica Vaticana, practicando rituales con chamanes llegados allí de la Amazonía. 3, su documento Amoris Laetitia, que fue también un foco rojo muy importante, acerca de su deseo de que los divorciados vueltos a casar pudiesen recibir la comunión. Esas 3, Rodrigo, ¿crees que fue sin querer o crees que fue intencional? Pues mira, insisto, yo no sé lo que esté en el corazón de las personas, pero sí puedo ubicar, pues como suponer que pueda haber habido una buena intención. Sin embargo, yo como contrasto, ¿no? A ver, yo soy padre de familia, soy cabeza de la iglesia doméstica de mi familia, de mi casa, ¿no? Si yo me pongo a ubicar aquí, a ver, como papá, con mis hijos, con mi esposa, yo permitiría que se hiciera en el jardín de mi casa una postración a un ídolo, pues siendo una familia católica, Y luego del jardín la metes a la sala y ahí sigue. en procesión, en Ajá, procesión. Imagínate que yo pusiera a mis hijos ajá. a llevar en procesión a un ídolo, el que quieras, ¿no? Puede ser azteca, olmeca, tolteca, la Santa Muerte, Egipcio. ¿no? Egipcio. Pues yo como cabeza de la iglesia doméstica, que es mi familia, mi casa, pues yo definitivamente no lo haría, Ok. no lo haría. A estos Entonces, ídolos en el Antiguo Testamento se les llama Baales. sí, Lo mismo. porque además sí, era como que evidente cuando uno pues ha visitado lugares como Perú y algunos otros, Chile incluso, que van muchos peruanos también para allá, y de manera reciente, la Pachamama es una deidad, entre comillas, pues, que exige sacrificios humanos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en las zonas de construcción de Chile, luego hay personas que asesinan y la ponen en donde están construyendo pues algo
como ofrecimiento a la madre tierra Pachamama, ¿no? Eso, pues son notas que cualquiera puede ver, ¿no? Pues es el tipo de adoración que hay en estas regiones. Entonces, pues más allá de la intención, porque pues yo me imagino, ¿no? A ver, viene un grupo de personas con ataviadas de manera indígena, que te dicen que es de un país X y que vienen a pues hacer algo. Hay dos opciones. Una, que no se revisó bien pues qué era lo que querían hacer en frente del Papa, o la otra es de que pues sí se dejó y que hicieran lo que Bueno, hicieron. entonces queda en imprudencia. En el mejor de los casos, En el mejor fue de los una casos, imprudencia. exacto. Pero, ¿esto por qué sucedió? Porque el Papa había convocado a un sínodo para la Amazonía, que nunca supimos a qué iba y de qué se trataba. Porque poner a todo el mundo, en un sínodo para atender un asunto de 3,5 millones de personas, pues eso es la ciudad de Puebla, ¿ok? El sínodo de la Amazonía, nunca supimos a qué iba, nunca supimos de qué se trató y hoy no sabemos de qué sirvió, pero la consecuencia fue esa imprudencia, en el mejor de los casos, en la sede de Pedro. Fíjate que hubo una serie de expresiones que, insisto, pues como profesor, como padre de familia, ¿no? Pues yo no, no las ubicó como algo que yo ¿Como pueda, cuáles expresiones? mira, hablar de conversión ecológica. Ah, Cuando uno dice conversión ecológica y que eso es como la misión que debe tener la iglesia para que la iglesia se convierta a la ecología, me parece que es un profundo desatino. ¿Por qué? Porque la iglesia está para llamar a la conversión, anunciando el evangelio y llevar almas a Cristo. Entonces, si la iglesia es la que tiene que echarle ganas atendiendo, pues, al maestro, ¿no? Al Hijo de Dios, lo que tienes que solicitar es conversión a Cristo. Entonces, una expresión de conversión ecológica me parece sumamente desatinado, bueno, pero no poquito, mucho. mucho. ¿Y qué Y te en este sentido, parece esta expresión? ¿Es un acto de amor vacunarse? Mira, dice nuestro Señor en vida, dijo: "No hay acto de amor más grande que el morir por quien se ama". Bueno, entonces, vacunarse ya está igualado. Pero dime, ¿qué otras, expresiones tienes tú por ahí, además de esa que te inquieta, la conversión ecológica? ¿Qué sí, otra? mira, en los Instrumentum Laboris se planteó la cuestión, y eso todavía fue mencionado ya después, ¿no? De que la Amazonia era una nueva fuente de revelación. Entonces, cuando uno se pone a estudiar, bueno, fuente de revelación, pues a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pues hay el Espíritu Santo, pues es el quien es la fuente, ¿no? Y se van escribiendo pues los libros de todo el Antiguo Testamento, pero la fuente última y más plena de la revelación, la culmen, es Jesucristo. Entonces, en este afán de darle relevancia a esta cuestión ecológica de la Amazonia, meter que es una fuente de revelación, también me pareció un profundo desatino, Sí, pero profundo, profundo. Y aquí es donde uno empieza a ver algunas cosas, porque también puedo abordar cosas que me parecieron
pues muy positivas, muy puntuales, pero dado que me has preguntado esto, yo sí puedo ubicar que en algunos temas se le quiso dar un nivel cuasi dogmático Mm, a cuestiones que son del todo opinables y a las cuestiones que sí tienen que ver con dogmas y que sí son de un calibre muy fuerte, se les quiso poner pues en un nivel de lo opinable. Entonces, esto me pareció como, y ahí es donde entra justo lo que me comentas. Eh, Tanto la cuestión de cambio climático como la cuestión de las vacunas se puso en un nivel como de no opinable, como una cuestión como dogmático. como dogmática, Ajá. cuando en el caso en específico de estas inyecciones, lo que la DARIA en la Congregación de Eh, Doctrina de la Fe, para el público que nos escucha, el cardenal Joseph Ladaria, a él se refiere Rodrigo Iván, quien fue prefecto de cuando todavía se llamaba Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. hizo una muy buena disquisición. Me pareció impecable con respecto a qué pasa con las vacunas. Y ahí se decía de manera muy puntual, y esto lo firmó el Papa Francisco, que la cuestión eh, en última instancia de las vacunas terminó en una cuestión de conciencia y que era perfectamente válido ejercer esta objeción de conciencia y no vacunarse. Y ponía varias de las razones. Entonces, era una cuestión en donde quedaba clarísimo desde una perspectiva católica, pues que podía haber objeción de conciencia en este caso y era perfectamente legítimo. Pero después, en la práctica, el calificar denostativamente una y otra vez a quienes no lo hicieran, casi casi como odiadores, ¿no? Y por otro lado, que era el sumo acto de amor el hacerlo, pues como que quedaba en contradicción con lo que se había escrito. Dime qué Entonces, opinas de estas dos cosas. Mira, se pasó su pontificado hablando de una masacre en Ucrania. O sea, es que ya era diario. Y dos, se pasó el pontificado ya casi exigiéndole a las naciones que recibieran migrantes y que abrieran sus puertas. El resultado, el conflicto en Ucrania sirve, o sea, sigue, perdón, no sirvió de nada. Y otro, Europa está invadida de musulmanes. Ya a veces fuera de control en Londres, París, Madrid, Dublín. ¿A qué iba? ¿Cuál era su idea de decirle a todo el mundo, abre las puertas a los migrantes, acepta la migración, cuando él no le abrió la puerta de la Ciudad de Estado del Vaticano, ni siquiera a uno solo, ni a los que venden bolsas pirata allá afuera, hombre? O sea, ¿por qué esa insistencia, esa constante, duro y dale contra Putin, duro y dale contra la migración controlada, pues? mira, cuando yo voy a Roma, me gusta pues caminar alrededor del Vaticano y uno se da Te cuenta compras tus cinturones piratas a los africanos que están allí. sí, y uno va caminando y uno se puede percatar de manera evidente que todo el Vaticano está rodeado no de un muro chiquito, no, de un muro grandote, ¿no? Y además grueso, ¿no? Es un murazo, ¿no? 8 metros, 7, 8 metros de alto. Sí, es una cosa, en algunos lados es, no los he medido, ¿ah? Pero yo creo que son más, porque en unos lados se ve una cosa imponente, ¿no? Y cuando uno
tiene la posibilidad de haber visitado por dentro, que es mi caso, pues uno va viendo que las dimensiones de esos muros son muy considerables, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas expresiones en donde me parece que fue una ida de México a Cuba, Ah, también en avión, el decir que quien piensa en poner muros no es cristiano, es decir, lo que estás haciendo es excluirlo de la cristiandad, ¿no? Pues obviamente si lo dices en medio de un proceso electoral de Estados Unidos, que no es poca cosa, es ok. algo, ¿no? Pues Si lo dices, obviamente, si lo dices estando en Palestina, sabemos a qué te refieres. ajá. Si lo dices estando en Tijuana, toma totalmente otro sentido de la expresión, sí, por supuesto. Entonces, esa expresión, pues, pues sí llama como un poco a la sorpresa, porque pues uno que conoce el Vaticano, pues sabes que hay un murazo, ¿no? Enorme. Y entonces, ¿esto qué pasaría? Pues excluiría pues al Vaticano, a los papas, y pues yo creo que esto se remontaría por lo menos al siglo XVI, si no es que al XV, ¿no? Entonces, esa expresión me pareció, independientemente de cuál haya sido la intención, lo que sí puedo ubicar fue la repercusión. Ujú. Y la repercusión fue totalmente política. Fue una instrumentalización de una expresión para incidir en un proceso electoral como el de Estados Unidos en contra de un candidato y por lo tanto a favor de otro O o sea, de otra en este caso. Donald Trump. Ajá. Okey, ¿tú te acuerdas cuando Donald Trump estuvo con él? La cara de ambos, es que Sí, incluso uno ve para un lado y el otro ve para el otro. Y hay si habló un, Francisco con alguien, fue con Melania, ¿no? A hay un Donald meme, prácticamente ni le hizo caso, ¿no? hay un meme Okey, muy ¿y chistoso. qué opinas de estar favoreciendo tanto el asunto de Ucrania, cuando esa guerra en Ucrania obedece a que su presidente Zelensky, pues, simplemente pasó por encima de un tratado internacional, firmado, de un tratado, pues, con Rusia? Pues, esa es la realidad. Y Francisco, año tras año, mes, semana, diario, duro y dale. ¿Por qué? ¿A qué iba? O sea, pudo haberse ofrecido para conciliar, no para estar pateando a Rusia. Sí, pues mira, el, el que alguien quiera ser mediador es algo muy complejo. Ah, okey. Pero, Sumamente oye, pero los obispos siempre como que les fascina eso. Y complejo. bueno, y luego él era jesuita, y los jesuitas se les da, siempre se ponen de pechito, nosotros queremos mediar aquí en lo que sea. Sí, es como muy complejo. Mm, Yo lo que, lo que fui registrando es que hubo varias expresiones del Papa que no le gustaron a Zelensky, no le gustaron a varios, porque hacía algunas consideraciones con respecto a Rusia, curiosamente, y generaron, uy, una sí. cantidad de... Bueno, se le presentó un extrañamiento formalmente, por parte de la Secretaría de Estado de Rusia. Se presentó. Es un asunto diplomático, ¿no? Pero hasta allá Sí, se tuvo que llegar. sí, pa- pues mira, sí es una cuestión pues muy fuerte. Em, la guerra, no puedes quedar bien con todo el mundo. Y Okey, entonces, imprudencia, okey, ya llevamos 3. Mira qué grandes favores le estamos haciendo. ¿Qué opinas de esto? En el avión, rueda de prensa. Santo Padre, ¿qué opina usted de los matrimonios entre homosexuales? Respuesta: ¿quién soy yo para hablar de eso? pues mira, ahí en Todo el ese mundo le tema, contestó:
usted es el Papa. Sí, hay una doctrina, Usted es yo el líder moral de una tercera parte de la humanidad. sí, son prácticamente 1,400 millones de católicos. O sea, es fuerte. Acabo de estar en un evento internacional en donde se abordó mi caso y el caso de Päivi. Päivi, que fue la ministra del Interior de Finlandia, que está también en proceso, ¿no? Ambos Para casos. para el público que nos ve, diles, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Mi caso es que yo en el Congreso eh, me pronuncié en contra de una iniciativa de ley presentado por la bancada transexual de Morena, por la cual quieren catalogar a la Biblia como discurso de odio y prohibir y castigar la prédica bíblica en pues, materias pues, morales, sexuales, familiares, y yo me pronuncié en contra. Y también me pronuncié en contra pues, de la actuación o las conductas de esta bancada, pues que se habían drogado antes de entrar al pleno para eh, decir que había que legalizar las drogas, o que subieron videos sexuales con clientes para decir que había que legalizar la prostitución, o que habían eh, atacado con violencia y Bueno, qué dije, tontería, la prostitución está legalizada y además controlada. sí, nada más que estas personas quieren más. Ah, Entonces, eh, también porque atacaron al presidente del Congreso en ese entonces, Santiago Krill, que es de la tercera edad, y dije que usaron fuerza de hombres, porque aunque se autoadscriben mujeres, ejercieron fuerza de hombres. Y por eso me hicieron un proceso judicial ándale. en el cual pues tuvieron a bien decir que era un crimen grave, ¿no? Y que Uf, había 4 agravantes para esto. Y uno es que Rodrigo Iván era hombre; dos, que Rodrigo Iván era blanco, hazme el favor; tres, que Rodrigo Iván era heterosexual; y cuarto, que Rodrigo Iván era católico. Entonces, estos 4 agravantes hacían que este crimen fuera grave, y por eso me sentenciaron a hacer disculpas públicas de mañana y tarde, de cursos de normalización de género, de multas económicas, y de meterme en una lista con nombres así terrible, con pues la finalidad de que no pueda ser electo para ningún cargo público ni nombrado para ningún cargo de administración pública. A Päivi, la ex ministra del Interior de Finlandia, la llevaron pues a juicio, nada más que ella sí ganó en la Suprema Corte, ya la volvieron a mandar otra vez, pero bueno, porque ella, siendo de la iglesia protestante de ahí, no le pareció que se utilizaran las limosnas de los feligreses de esa iglesia cristiana para financiar la marcha del orgullo LGBT. Y ajá. simplemente le tomó una foto a su Biblia, así, así, tal cual como la Biblia que yo tengo aquí, así, le sacó una foto y la puso en tweet, Ajá. pues diciendo, oye, pues, ¿cómo vamos a estar financiando algo que aquí el apóstol Pablo dice que es pecado? Y entonces, pues le Bueno, hicieron. oye, y en los 2 mandamien en los 10 mandamientos, Dios también lo dice, porque hay uno que es: "No fornicarás". Y eso es muy importante lo que dices, porque esto tiene, y esto nos conecta también con el tema de ¿De quién quién soy soy yo? yo para juzgar, de las parejas del mismo sexo y otras cosas, porque si uno atiende las escrituras y el magisterio, la cosa es en verdad clarísima. Bueno, pero espérame, ¿qué pasó por fin con tu Ah, caso y el con de mi la caso y finlandesa? el de ella es que justo un tema específico que salió es
que se trata de meter como hate speech, tanto en Finlandia, en el caso de Paibi, como en México, con el caso mío. Entonces, discurso de odio se dice, ¿no? Entonces, como queremos eliminar el discurso de odio, lo que terminan haciendo es eliminar la libertad de expresión, Ah, claro. la libertad religiosa Sí. y catalogar directamente a la Biblia como discurso de odio. Y entonces ahí es esto, lo traje a cuento precisamente porque conecta con la pregunta. El mundo, entendiéndolo bíblicamente como Perdón, los... perdón, perdón, una más. Digo, por mi público, que además ya nos dejaste pecados y con curiosidad. Entonces, ¿vas a tener que disculparte con todo Morena o ya Morena ya se disculpó contigo? ¿En qué acabó esto o sigue? Esto sigue. Ah, okey, ADF, Alliance Defending Freedom, que es una instancia muy importante supranacional. internacional que defiende a los que defendemos vida, familia y libertades, tomó mi caso, entonces lo llevó al sistema interamericano y se está demandando a el gobierno mexicano, al Estado mexicano, ¿Ante la Corte Interamericana? ante el sistema. El sistema Sí, implica una comisión y una corte, y okey, hay un juego entre muy estas bien. dos, Si ¿no? si ya la comisión, si lo decide, lo Así, envía a la Corte, pero exactamente, ahorita está en la comisión. exactamente, Bueno, te ¿no? deseamos que todo vaya bien y que Muchas en gracias. vez de disculparte tú, pues, que se disculpen contigo, ¿no? Exactamente. Avancemos. Entonces, Quién soy yo para para no, juzgar? entonces fíjate que tú decías, bueno, hay un mandamiento que dice, no fornicarás. Entonces, ¿qué es lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que dice el magisterio de más de 2000 años? La fornicación, por lo tanto, pecado, es cualquier relación sexual fuera del sacramento del matrimonio. Mira, te lo voy a Por decir lo de tanto, dime, sí, por lo tanto, ¿quién soy yo para juzgar? Pues mira, solo Dios juzga por completo a alguien, ¿no? O sea, cierto. condenado o en el cielo, ¿no? Eso solo lo hace Dios. Pero las conductas, me cae que las podemos juzgar todo mundo, porque si no, no podría haber convivencia ni expresión humana alguna. Gracias a que podemos juzgar las acciones, es que podemos convivir. Entonces, si lo ponemos a nivel de fe, ¿quién es el sumo pontífice para juzgar? Pues eso, el sumo pontífice. Okey. Bueno, a ver, yo te lo voy a decir de manera más sencilla para nuestro amable público, ¿no? ¿Qué espera usted que me está viendo? ¿Qué espera de la iglesia cuando el fundador, Jesucristo, siempre fue célibe y casto? Su mamá, virgen, el esposo de su mamá, casto. ¿Qué espera usted? En una iglesia, en la iglesia en la que el papa es casto y célibe, los cardenales, obispos, presbíteros y sacerdotes. Al menos, bueno, lo tienen em, por voto, ya que lo cumplan o no, ya es cosa de ellos. ¿Qué espera usted? Que así sea todos en la iglesia, todos, excepto yo. O sea, como está diciendo Rodrigo Iván, sexualidad dentro del matrimonio. Si es afuera, es fornicación. Y usted quiere que la iglesia cambie y que se haga como usted. Usted tiene que hacerse a la iglesia. Entonces, otra vez, ¿quién soy yo? Pues como que quién eres tú. Sí, ahí la El cuestión, que tiene que defender la sana doctrina y enseñarla. sí, 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 sí. Y mira, hay un caso que me llama mucho la atención porque hubo mucha confusión ¿Cuál? cuando se tenían todos los elementos para que hubiera más bien mucha claridad y confirmación de la fe. Cuando se hace la pregunta,
formal por parte de un obispo a el Vaticano sobre si puede bendecir a parejas del mismo sexo, Ajá. la Daria El de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe responde de una manera súper bien clara y sustentada. Y este tipo de preguntas se tienen que responder con una expresión binaria, o sí o no. Así está estipulado, para que sea clara. Por eso es doctrina de la fe. Y entonces la respuesta, firmada por el Papa Francisco, elaborada por el cardenal Ladaria, fue a la pregunta expresa, ¿puedo bendecir parejas del mismo sexo? Respuesta, no. Después, ¿por qué? Porque no se puede bendecir el pecado. ¿Por qué? Y entonces viene pues toda una buena trayectoria de citas desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Magisterio, etcétera, que deja la cosa clarísima. ¿Qué pasa? Que llega un nuevo cardenal. Bueno, Bueno, es que espérame, perdón, no llegó solo, lo puso el Papa, sí, paisano de él, argentino, al Tucho. amiguísimo de él, que hasta con apodo se llevan, ¿no? El Tucho, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y lo pone al frente de la doctrina de la fe. Y ahí se viene un problemón mayúsculo que yo creo que va a pasar junto con lo de Amoris Laetitia y la Pachamama como tres elementos no solo polémicos, sino de muchísima confusión dentro de todo el pontificado, que fue que llega la misma pregunta, ¿no? Hecha ahora por otro obispo. ¿Puedo bendecir a parejas del mismo sexo? ¿Qué es lo que procedía? Si justo antes Confirmar lo mismo, ya claro, te habían hecho la pregunta y ya se había firmado por el Papa y ya se había respondido darle, con toda claridad, darle retweet, esa es la decirle, usted me está preguntando lo mismo que pues sí. este y aquí está la respuesta. No, porque no se puede bendecir el pecado. Sin embargo, haciendo honor a su apodo, ya que Tucho en Argentina es como un, 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 una palabra que se utiliza como para decir tramposo o Ándale, guau. habilidoso o así. Entonces empieza, en vez de decir sí, no, pierde toda la estructura de lo que es una respuesta ante una duda y empieza a meterle que esto, que lo otro, que tal. Entonces hay unos párrafos en donde parece que está reiterando la anterior, pero Ajá. después vienen otros en donde dice, bueno, pero si no están vestidos de boda y si es rapidito, pues sí se puede. O sea o sea o sea, Es no, un, pero sí, pero sí, pero no, pero no, pero no, pero sí, pero y bueno, al final quedó sí. bueno, sí. Entonces, ¿por Esa qué? fue la Porque está el respuesta. Pero, a párrafo. ver, pero espérame, con una trampa, pues algo decía en el Tucho, se puede bendecir a la persona, y en esta trampa ha caído la mayoría. Sí, pero hay un párrafo específico A ver, en donde dice que sí se puede bendecir a la ándale. pareja. Bueno, lo que En no otro puso párrafo pone persona, pero en otro párrafo pone pareja, siempre y cuando sea breve, como si la brevedad sea, cambiara la perdón, materia. perdóname la expresión, pero, o sea, un rapidín sí, pero si Sí, no es así, entonces no, o sea, ¿o qué? sí, porque si están vestidos de boda y no es rápido, no, entonces no. Pues Mira, eso la mujer generó, adúltera que le llevan al Señor con la ley en la mano, lapidarla hasta matarla. ¿Tú qué dices? Pues la respuesta del Señor es maravillosa, ya la conocemos, ¿no? Pero al final, él le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pues no están, Señor, se han ido. Yo tampoco te acuso. Vete en paz. Tú está padrísimo. Le salvó la vida, etcétera.
le quitó a los acusadores, él no la acusa, le dice que se vaya en paz y antes de que dé vuelta en la esquina le dice, y no peques más, de donde podemos decir, ¿se puede bendecir a las personas? Sí, pero se tiene que ser firme en la doctrina y decirle, no peques más. Y no se bendice el pecado. Por lo tanto, en parejas no, Pues, pero el Tucho deja eso y entonces Tucho. viene lo que, lo que no, yo no había visto nunca. Fueron cientos y cientos de obispos, de sacerdotes que se expresaron completamente en desacuerdo y lo más relevante, me parece, es cómo un continente en sus conferencias episcopales completo rechazó la fiducia supplicans. Completo. Cuando tú tienes el continente que más católicos está dándole a la iglesia, si tú tienes el continente África. que más, exactamente, más mártires está teniendo, oye, tómalos en cuenta. O sea, aquí no vamos a bendecir el pecado, señor Tucho, ¿no? Así Tan le tan. dijeron. Y entonces uno de los cardenales, dos de los cardenales que entran dentro de la categoría de papables, se expresaron contundentemente. Ambongo y Sara. Los dos dijeron, a ver, aquí está clarísimo, ¿eh? Aquí en África, nada, es un continente completo. O sea, aquí nada de lo que dijo Casper de, no, pues estos negritos no hay que hacerles caso y tal, y con un afán como súper despectivo. No. Y entonces viene el tercer acto en donde el Papa, en una entrevista posterior a todo este escándalo terrible, tiene una entrevista de 16 Minutes en Estados Unidos. Y resulta que obviamente pues la periodista hizo su tarea, ¿no? La periodista tiene una agenda LGBT y quiere promover eso, porque en lo norteamericano pues esto es lo que, o sea, estás en una o en la otra, ¿no? Entonces ella estaba promoviendo eso y pues viendo que ahí está escrito, pues le dice al Papa, no, usted buenísimo porque ya abrió la iglesia y ustedes ya bendicen las Ya, parejas del ya, mismo sexo. ya se puede bendecir el pecado. Exacto, ¿no? Y entonces, para sorpresa de todos, el Papa regresa a la postura original. La de la Daria. Exacto. Como si no hubiera existido la del Tucho, dice, no, 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 no se puede bendecir el pecado. Eso va en contra del derecho natural, eso va en contra del derecho de la iglesia. Se bendice a las personas, pero es que a las personas se les ha dicho siempre. De hecho, el sacerdote cuando bendice a los feligreses en misa, los está bendiciendo a todos, pero en tanto que personas. Claro. A ver, Entonces, entonces, imprudencia. ¿Cuántas llevamos ya? 5 o 6 o cuántas llevamos, ¿no? Otra imprudencia. Mira, em, me acordaste también por lo que me decías, ¿no? Del sí, pero no, pero no, pero sí. Su manifestación del Tucho, o sea, su documento sobre el asunto Medjugorje. Lo leíste, ¿no? Es igual, no, no. bueno, pues léelo, bueno, ya no lo leas, yo te digo en qué consiste. Ok, Medjugorje tiene un origen divino, ¿sí o no? Sí, pero no, pero no, pero sí, pero sí, pero sí, pero no, pero no, pero quién sabe, pero vayan. Ese es ese es el así es claro. el Tucho. Yo Y ahora creo lo que que nos puede escalofriar es que entra al cónclave, ¿eh? sí, Bueno, pero esa sería como la peor pesadilla, ¿no? Hecha no, realidad, no, no, mira, ¿verdad? en verdad que si yo de algo puedo estar seguro, es que el Tucho no va a quedar como papa. Un día bromeando con el cardenal Sandri, ¿te acuerdas de él? Fue nuncio para México 6 meses, ¿no? Ujú. Y es prefecto para el diálogo, con las iglesias orientales, ¿no?
platicando de broma un día con él, le digo, oiga, cualquier cardenal puede ser el sucesor de Francisco. Todos, cualquiera, le dije, excepto usted. ¿Por qué? Pues porque usted es argentino. Hasta él se rió, ¿no? O sea, entonces, eso es totalmente improbable. Y entonces podemos descartar también a toda Latinoamérica, ¿no? Bye. O sea, el Papa latinoamericano, no, no más, no más. Bueno, pero no hablemos del cónclave, Rodrigo Iván, porque no es nuestro tema hoy. Ya cuando empiece el cónclave ya te busco, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué opinas porque comenzamos esta entrevista diciendo poca teología en Francisco, poca teología en su pontificado, pero tuvo grandes teólogos con él? O sea, simplemente empezó su pontificado con el cardenal Gerhard Müller al frente de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Teologazo, hombre. Y luego, con el asunto de los amores de Leticia, como ya luego le llamaron a Amoris Leticia, ¿no? Pues unos cardenales muy formales escriben un documento en una forma, de una práctica que lleva siglos en la iglesia, unas preguntas, un documento a manera de dubia, en forma de dubia, ¿no? Ujú. Tenemos estas dudas, respóndanos. Respuesta, ustedes no existen. ¿Qué es eso? O sea, en vez de sentirse asesorado, se sintió, bueno, ni siquiera confrontado, sino enfrentado y no respondió con humildad. Y su primer día, este, como papa, aquel 19 de marzo, cuando inició formalmente su pontificado, dijo, y les pido una cosa, oren por mí, y si en algo me equivoco, me lo dicen, corríjanme. Mangos, pues solo lo dijo. Nunca respondió a esas dudas. Años después le mandaron otras. Misma respuesta. Así no se comportaba Pedro. ¿Qué opinas de esto? Mira, tomando en primer lugar la opción de Pedro, me parece que es muy importante porque de repente uno como que ve eh, que, bueno, se tiene uno que adherir completamente a todo lo que diga, todo lo que haga un papa. Y la verdad es que no es así, ¿no? Tiene decía Chesterton, cuando entró a la iglesia, me quitó el sombrero, no la cabeza, ¿no? Y si nos vamos a Newman, Newman decía, brindó por el Papa. Y ¿El también, arzobispo de Nueva York? no, ¿No? ¿Quién? Newman, el cardenal Newman de Inglaterra. Ok. Él decía, brindó por el Papa, sí, pero también brindó por mi conciencia, ¿no? Ok. Eh, Cuando uno ve la figura de Pedro, a mí me encanta. Me encanta porque es importantísimo y en esa nos podemos ver reflejados todos, incluyendo, como dice el Papa Francisco, todos los papas. En el Como decía, Evangelio, exacto, como dijo. sí, dijo, como está en el Evangelio de San Marcos, en específico en el capítulo 8, del 27 al 33. Ahí las Sagradas Escrituras relatan cómo, o el momento en que Jesús les pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los apóstoles, pues sabes, ahí van dando diversas cosas, ¿no? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Exacto, después le dice, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Y entonces ahí es donde destaca la figura de Pedro. Y Pedro es el que dice, tú eres el Mesías, ¿no? Y habla a nombre de los 12. Sí, O sea, y ahí, habla a nombre del colegio apostólico, del colegio cardenalicio. entonces ahí con una fuerza, con una claridad, y ahí Jesús, eh, pues le dice, bueno, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ta, ta. Cuando uno sigue
la, las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que viene inmediatamente después? Sigue que Jesús les dice que va a tener que padecer, que va a ser condenado por los sumos sacerdotes, que tal, que va a ser ejecutado, ¿no? Pero que va a resucitar y tal. Y entonces Pedro lo que hace es que se lo lleva aparte y dice, dependiendo de la traducción, pero uno dice, lo increpa. O sea, Pedro le dice, no, señor. Sí. Otra traducción dice, se puso a reprenderlo. Sí, dice, o sea, imagínate, le acabas de dar el changarro y Pedro ya se siente el gerente. Y entonces ya está viendo el reino, ya acá todo, y dice, oye, ¿cómo que te van a ejecutar? Y tal? No. Y entonces, ¿qué le responde el Señor inmediatamente después de que viene este momento tan importante para Pedro? Pues le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los del mundo. Entonces, esta contradicción en Pedro, ¿qué nos dice? Pues que hay luces y que hay sombras. Bueno, ahí te va otra, fíjate. Esta me gusta mucho, me parece muy simpática. Usted que nos está viendo, al final del Evangelio de Juan, al final, o sea, lo último del Evangelio de Juan es lo siguiente. Va caminando Jesús platicando con Juan. Escribe Juan con el discípulo que amaba, ¿no? Y atrás va Pedro oyéndolos y como que se intriga y como que quiere oír y todo, y ya no se aguanta y cuando llegan le dice al Señor, ¿y este qué? ¿De qué venías hablando con este, no? Y el Señor le responde, ¿a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? O sea, luces y sombras. Sí, Sin embargo, el Papa es el sucesor de Pedro y Pedro tiene la primacía y resucitado lo confirma 3 veces, no solamente en su amor, porque le pregunta, ¿me amas? Sino también en su ministerio, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. O sea, confirmada la primacía de Pedro. Y esta primacía la hereda el Papa. claro, porque es No puede sucesor de haber Pedro. una autoridad superior a la del Papa. Y entonces, Rodrigo Iván, ahí te voy con otra. ¿A qué va el sínodo? Él quería hacer una autoridad superior a la del Papa, por supuesto, no para lastimarse él, sino para sus sucesores. Alguien por encima del Papa. Eso quería hacer con el sínodo, que además lo alargó y lo alargó y lo alargó y lo alargó, y ya de lo último que hizo en vida fue, y que dure más. Que siga. ¿A qué va eso? Y de una vez, y te repito una pregunta que ya te había hecho al principio. ¿Y su reforma de la curia? ¿Qué? Así como a Pedro igual. ¿A ti qué te importa? Pues mira, me gustaría traer al caso A ver. lo que comenta San Cesario de Arles Ah, en su padre de sermón, la iglesia. cuando retoma lo de estas luces y sombras de Pedro y cuando le dice, aléjate de mí, Satanás. Entonces, lo que dice es, hay que amar al mundo, pero hay que anteponer al mundo a su creador. El mundo es bello, pero más hermoso es quien hizo el mundo. El mundo es suave y deleitable, pero mucho más deleitable es quien hizo el mundo. Por eso, hermanos amadísimos, trabajemos cuanto podamos para que ese amor al mundo no nos agobie, para que no pretendamos amar más a la criatura que a su creador. Dios ha dado las cosas terrenas para que le amemos a Él con todo el corazón, con todo el alma. Dios ama más a aquellos que estiman más la vida eterna que los dones terrenos. Que es varias cosas que yo vi a lo largo pues de este tiempo es que
en la práctica se quiso alinear a la iglesia a una agenda del mundo. Ajá. La agenda del mundo, a través de sus grandes poderes económicos, corporativos, gubernamentales e intergubernamentales, tiene una agenda ecologista, tiene una agenda le llaman ecumenismo, pero más bien es sincretismo. Tiene una agenda de control poblacional. Que ya lo habíamos comentado. Y tiene para ese control unas expresiones y unos conceptos claves que pues los podemos ver reflejados muy bien en un hecho pues que ahora resulta histórico. En el mismo día que muere el Papa Francisco, en ese mismo día renuncia al World Economic Forum Klaus Schwab. Ah, sí. El mismo día. A mí me llama la atención el World Economic Forum porque se fundó exactamente en el año que yo nací, 1971. Y pues por ser profesor de geopolítica, pues uno tiene que pues, investigarle más. Y entonces si uno quiere saber por dónde va surgiendo esa agenda del mundo, de los poderes de este mundo, pues uno tiene que ver qué es lo que pasa y se dice en ese World Economic Forum desde 1971. Y entonces ahí se ve pues esta agenda del desarrollo sostenible para salvar al planeta. Y para esto se tienen que imponer cuestiones de el Dei del mundo. Dei en latín es Dios, pero Dei en el acrónimo de esta agenda del mundo es Diversity, Equality and Inclusion. Y se tienen que meter índices que controlen las diversas instancias del mundo, que es el ESG, Environment Social Governance. Y entonces uno puede ver cómo llegó a esto Klaus Schwab cuando uno pues va viendo su historia, lo que él relata, y me llama muchísimo la atención porque hay dos personajes sorprendentes que él mismo lo dice y está grabado él mismo diciéndolo. Uno es Leonardo Boff. Ándale. Leonardo Boff resulta que para Klaus Schwab y la agenda que él creó, pues resulta muy relevante. Era como su líder espiritual, su sensei, Su gurú, su teólogo del Guarache. su gurú para ubicar que el lenguaje y todo es salvar a la tierra, ¿no? Que si nosotros nos ponemos a estudiar a Boff, pues Boff termina tergiversando la noción misma de iglesia, la noción misma de cristianismo, y termina en una cuestión que ya no solo no es cristiana, sino que es anticristiana, por eso quedó Sí. fuera de la iglesia. Él de la mano de su esposa hace todo esto. Exacto, que era monja. Y ahí es donde termina con esta cuestión, pues de un evolucionismo en donde resulta que la etapa siguiente de la evolución ya no es el ser humano, sino la madre tierra. Ándale. Y lo que hay que salvar y cuidar es la madre tierra. Bueno, pues eso me parece que es relevante porque el otro personaje que me llamó muchísimo la atención, que adoptara tanto y que se la jugara como él dijo para ponerlo a hablar incluso ante el World Economic Forum, fue Helder Cámara. Helder Cámara, conocido como el obispo rojo y el principal promotor de la teología del Guarache, formalmente teología de la liberación, en el subcontinente latinoamericano, hispanoamericano. Y gran promotor del sandinismo y en específico de Daniel Ortega, que mira dónde nos tiene ahorita. Sí, sí. Entonces me llama tanto la atención. Traía el puñal atrás. Exacto. Sí. Y me llama tanto la atención porque termina Klaus Schwab
diciendo en el World Economic Forum, en los años más para acá, que el modelo a seguir global como aspiración de todos los países del mundo es China, la China del Partido Comunista. Y eso me llama mucho la atención porque si uno ubica las declaraciones de un funcionario del pontificado de Francisco, que es Sánchez Orondo, que era canciller de la Academia de Ciencias y de Ciencias Sociales, ¿Sí? yo recuerdo muy bien un Pontificia Academia de sonadísimo las Ciencias. Argentino también, también, Sánchez Sorondo, ¿sí? sumamente sonado en algún tiempo, porque ya en el pontificado, Sánchez Orondo va a una gira a China con toda la representación y pues peso ¿no? Del Papa. Y regresa y da una entrevista. En esa entrevista dice que la China comunista es el mejor ejemplo actual de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Uf, Obviamente, pues esto es terrible porque si uno se pone a analizar lo que es China y lo que es la libertad religiosa, la en libertad de China. expresión, la libertad cívica, pues uno sabe que eso es todo lo contrario a lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Entonces, me llama la atención que Klaus Schwab pues tenga como modelo pues a China, ¿no? Y que un funcionario de este pontificado lo ponga como el mejor ejemplo actual de la aplicación de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pero tú dijiste, me sorprende que el lunes 21 de abril, día en que muere el Papa Francisco, ese día renunció el presidente del Fórum Económico Mundial. ¿Por qué? ¿Por qué te sorprende? ¿Lo relacionas, lo vinculas, la muerte del pontífice con la renuncia de él? No, no es de que tenga una relación causa y efecto. Lo que me llama la atención es cómo un funcionario, pues de la talla de Sánchez Sorondo, terminó diciendo algo que terminó diciendo también Klaus Schwab. Quien renuncia el día de la muerte del Papa. Exactamente. Bueno, oye, Rodrigo Iván, a ver si estás de acuerdo conmigo. A mí me sorprendió mucho la noticia de que el Papa murió. Me sorprendió mucho porque yo esperaba que renunciara. Bueno, esperaba que renunciara al salir del hospital. Estuvo 38 días hospitalizado y no renunció y en vez de renunciar murió. ¿Tú por qué crees que estaba alargando todavía ese mantenerse activo ya tan enfermo? ¿Había algo pendiente en él que quería hacer que le impedía renunciar? Me Uf, puse a buscar la fecha, todavía no quiero hablar del cónclave, pero del cardenal mi tocayo, Robert Sará, cumple 80 años en junio. Y como el cónclave inicia en mayo, entra al cónclave mi tocayo. sí, Es y muchos elegible y están es mencionando. elector. Y me pregunto, ¿acaso el Papa Francisco no calculó eso también? Dijo, pues sí renuncia, pero en julio, ¿o qué? ¿Cómo ves? Pues mira, no lo sé. Lo que sí puedo ver es que sí me pareció un tanto inhumano el que se estuviera eh, exponiendo tanto en una situación de salud tan quebrantada. Sobre Me todo pareció cuando los médicos llegaron a conocer que casi se muere, ¿no? 2 veces. Ajá. Entonces, sí me parece que sí fue algo, pues, inhumano, ¿no? Más que una muestra de humildad cuando sale, pues,
en camiseta y con una manta encima, Jorongo, sin, jorongo. sin un jorongo, pues a mí lo que me pareció Bueno, fue un chal. Pues bueno, a ver, para que nadie se enoje, una pashmina. una pashmina. Sí me pareció que tenían que cuidarlo, o sea, era una cuestión de Sí, humanidad, sí, sí. ¿no? Ya no Otra podía. imprudencia, otra imprudencia. Sí, me pareció que ahí sí lo maltrataron. No sé si fue por algo que él mismo dijo, es decir, yo quiero salir así y tal, pues cabe, ¿no? Porque si no fue así, me parece que sí fue un exceso y un uso, pues, de la figura del papá, pues, Sí. lamentable. El responsable de su imagen, de su figura, se descuidó con eso. Mira, Rodrigo Iván, llevamos ya una hora conversando, que yo he disfrutado mucho porque tu sabiduría, tu conocimiento y tu elocuencia hacen una muy buena fórmula. Durante este tiempo yo he marcado así como imprudencia, imprudencia, imprudencia. Te pregunto lo que te pregunté al comenzar el programa. ¿Crees que se resbalaba sin querer o crees que hacía estas cosas con intención? Primera pregunta. Y otra, ¿su reforma de la curia la entendiste tú? ¿De qué se trató? ¿A qué iba? ¿La concretó? Y por último, tercera pregunta, ¿crees que él quiso quedar bien con todos y por quedar bien con todos, quedó mal con todos? Mira, con respecto a la reforma de la curia, la respuesta es no, no entendí. Ok, entonces No entendí ya porque somos todos. eh, se supone que en la discusión para la previa al cónclave, pues algunas cosas que se dijeron pues tenían que ver con la reforma de la curia. Yo no entendí pues hacia dónde iba esto. Eh, lo que yo llegué a ver, pues porque uno tiene que tratar pues con temas de vida, de familia, de jóvenes, de tal, lo que sí vi es que se agruparon varias de estas. Algunos me decían que por razones económicas, para economizar, y otros por más cuestión de control, pero pues bueno, Pues pero pues el de la economía le resultó un Judas Iscariote. Y es cardenal y ahí anda reclamando su ingreso al Bechiu. no, ahí la verdad es que me llama mucho la atención. O sea, si eso fue la reforma, poner a un ladrón al frente de las finanzas, pues bonita reforma. Bueno, pero te dejo hablar. Perdón, eh, es que me emociono. la primera cuestión que me llamó la atención es que pusiera a Maradiaga, Cardenal Maradiaga, Así. a la cabeza del G9, porque Maradiaga pues traía lamentablemente unos escándalos muy fuertes En el seminario. en su país, ¿no? Y Piloto de avión, ¿eh? Muy buen así, piloto de avión, sí, wow, sí. ¿sabe? Porque también me llama mucho la atención, pues, porque resulta algo muy gordo, ¿no? Maradiaga resulta que sale en los eh, Wikileaks, es decir, en estos correos electrónicos que De sustrajeron de la Secretaría del Estado de Norteamérica, de de Hillary Clinton, tiempos del Obama, en tiempo, sí, y en la sede apostólica en tiempo de Benedicto XVI. sí, se los sustraen. Acuérdate del mayordomo Poleto, otro Bueno, no, Judas. esos son los Vatileaks Okey, y es okey, distinto. Los okey. Vatileaks es lo que le roban de la gaveta personal de su cuarto al lado de su cama por el parte del mayordomo. Ahí sí la pregunta es: ¿y quién fue? El mayordomo. Esos son los Vatilix. Esos son los Vatileaks y son escritos que tenía Benedicto revisando personalmente en las noches. Eso se lo roban y lo publican, ¿no? Es una filtración de documentos reales, pero son los Vatileaks. No, yo me estoy refiriendo a los Wikileaks, que son los correos que sustraen de la Secretaría de Estado con Obama, presidente, Biden, vicepresidente,
y Hillary Clinton, secretaria de Estado y candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Esto es una fuente para quienes hacen análisis y quienes quieren pues recabar pues la historia, una fuente primordial. Es Sí, como ese un para garbanzo. es una cosa valiosísima, ¿no? Porque ahí no están, dicen que dijo, no, es lo que se carteaban estos directamente. Y lo que me parece, pues sí, preocupante es que en estos viniera este afán de causar desde el gobierno demócrata de los Estados Unidos una primavera católica Ah, al modo de lo que ellos hicieron con la primavera árabe. ándale. En la Ok, primavera árabe, ellos tumbaron a Hosni Mubarak sí. y Al metieron coronel Gaddafi. a uno de la hermandad musulmana para sacar rédito ellos. En este caso, pues yo cuento con uno de los Wikileaks estos, en donde se dice que el cardenal McCarrick está entrenando, así dice, entrenando al cardenal Maradiaga, Ándale. que cuenta con suma confianza del Papa Francisco. Y sí que con toda la confianza, pues era su Lo élite de puso, cardenales, y de pronto viste otra cosa, eso se diluyó, desapareció, se acabó, pero bueno, pues sigue. es que tenía atrás esto, es un problemón mayúsculo. Después, en ese mismo G9, estaba Reinhard Marx. Reinhard Marx se portaba desde entonces no mal, lo que le sigue. Y entonces ponerlo en el G9 para reformar la curia, pues ¿qué vas a reformar con Marx? ¿No? Y después pones de encargado, pues de las maniobras y movimientos fuertes, pues estamos hablando de cientos de millones de euros. Eso quiere decir que estamos hablando de miles de millones de pesos. A Angelo Becciu. Sí, o sea, de hecho, sí, sí. Entonces, la cuestión de Oye, esa pero espérame, lo pones y además lo dejas. y Y lo además, pones en 2 cargos, ¿no? Al frente de las finanzas y junto a ti en tu consejito de cardenales, en tu círculo rojo. no, y además a Becciu también lo pusieron a la cabeza de la Sagrada Congregación de la causa de los santos. Por poco y canoniza a Judas Iscariotes y lo dejan ahí. Pues de hecho se dio una apreciación muy, muy sorprendente de la figura de Judas. Mira, De hecho, no, estamos así de decir lo que dice San Juan en su evangelio de Judas, dice, él llevaba el dinero porque era ladrón. sí, él Ahí está en el evangelio. Entonces, dice, estamos a punto porque de decirlo, lo diré. ¿Y por qué pusieron a Bechu allí? pues, Porque era ladrón. pues mira, en el juicio también se dio, yo no dudo de que hay elementos terribles contra esta persona. De hecho, ya lo sentenciaron y todo, pues. Pero el Pero juicio está sigue pujando porque, para entrar al cónclave, y ahí tenemos un claro, problema de derecho canónico, porque no solo es su derecho, es su obligación, sí, porque es claro, cardenal. Y luego, ¿cuál es la autoridad ahorita? Que le va a decir que no. que no. Es un problema porque cuando a Y este hombre Camarlengo, pues no. se da también un tema, pues que dentro del mundo jurídico es muy delicado. El Estado Vaticano quedó sumamente exhibido porque durante el juicio
a Bettiu se le cambió el marco legal 4 veces. Eso en cualquier lado es considerado una falta al debido proceso. No le cambias al juzgado 4 veces el marco legal. Wow. O Para, sea, en términos mexicanos, la carpeta de investigación. sí, y además la ley procesal se la cambiaron. O sea, es una cuestión muy, muy Otra delicada vez. lo que pasó ¿Y, ahí. y por qué? Porque era ladrón. Porque, pues sí, Rodrigo Iván, se nos va el tiempo. Mira, de las preguntas que te dije, las otras, ¿cuál era la otra? Que hasta te vi que anotabas, para sí, que no se amor y quede nada. leticia, ya no nos metimos, de Pachamama sí nos metimos. No, al final, lo que anotaste al final. De la cuestión de la reforma de la curia Ah, ya me y, dijiste, no sabes a qué iba, entonces ya somos todos, nadie y, sabemos a qué iba. y la otra tenía que ver con eh, lo Bu- de Bueno, la déjalo. Amazonia y todo Así ya esto. está. Te voy a hacer una última pregunta. Ahora sí voy a dar un pasito adelante. Te pido que nos volvamos a reunir ya cuando hagamos conclave, que Ujú, tengamos conclave, ¿no? ujú. Pero como para aventar el anzuelo hacia allá. Mi pregunta es, no qué te gustaría, porque pues eso ya lo supongo, sino qué supones que pueda pasar. Te lo voy a decir en tres nombres. Juan Pablo tercero, Benedicto XVII o Francisco segundo. ¿Qué crees que pueda ocurrir? Pues yo creo que de entrada en O análisis de Pío XIII, escenarios Pío XIII. hay, eh, hay que distinguir lo que uno desea a lo que Sí, se puede prever, sí, ¿no? claro, claro. Uno es el escenario inercial, es decir, cómo van las cosas, y otro es qué es lo que podría poner como un escenario óptimo. Yo lo que sí ubico es que eh, la relevancia de la iglesia está clara. O sea, toda la cantidad de miles de personas que están yendo a visitar el féretro, todos los jefes de Estado que van a estar ahí, todo lo que se ve en los medios que en otra ocasión podremos analizar, que me preocupa muchísimo cómo Bueno, hay están una que abordando. no va a ir. Y luego, Sí. Eh, eh, la importancia de la iglesia se ve con claridad, ¿no? Pero lo que sí me parece es que lo que, lo que echo de menos es la claridad doctrinal. Lo que echo de menos es esa combinación de logos y ágape. Por lo tanto, a mí me gustaría un escenario en donde el que sea papa tenga como prioridad no estos elementos de la agenda del mundo, como es lo ecológico, lo ujú, migratorio, la inclusión, y, que es la agenda del mundo, sino que sea la confirmación en la fe, la evangelización a todas las naciones y el llamado a la conversión para la redención. Eso es lo que a mí más me gustaría. muy bien, gracias. Antes de que te nos vayas, adelantando también ya la próxima vez que converse contigo públicamente. Fíjate que fue astuto, Francisco. No lo digo en mal, lo digo bien. O sea, le reconozco esa astucia de haber convocado a 3 consistorios en un año, el último, para crear muchos cardenales. Y el número final es, hasta hoy, 133 serán electores y de ellos uno elegido. Si es que Bettiu logra entrar, 134, ¿no? Ujú. De 133, 99 fueron creados por Francisco, pero yo no me dejo ir
para considerar que esos 99 piensan exactamente como él. Yo tengo muy claro un grupo que está encabezando Robert Sará, digo, encabezarlo por las suposiciones, por las encuestas, donde está Gerhard Müller, donde está Timothy Dolan, y luego el otro grupo, pues donde está el Tucho, ¿no? Y luego el cardenal filipino, el de Manila, el Chito, o sea, además ha sido un pontificado de apodos, ¿no? El Tucho, el Chito, todos estos, esto es como el otro. Pero Rodrigo Iván, hay un gran grupo en medio, que son todos estos cardenales que creó Francisco, de países que, pues yo ni sabía que existían, esos países, y luego estos cardenales, pues igual, ni sabíamos que existían, y por lo tanto, no sabemos qué piensan. Bueno, si no sabemos quiénes son, no sabemos qué piensan. Y estos son la mayoría. ¿Los van a doblegar adentro? ¿Los van a dirigir hacia unos o hacia otros? Próximo tema, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Nos dejas con una conclusión? ¿Cómo Sí, podemos resumir el pontificado de Francisco? Casi 13 años. con luces y con sombras, ¿no? Con gestos extraordinarios de cercanía, de pastoral y elementos pues de confusión o ambigüedad, y le deja una tarea por lo tanto al siguiente, muy, muy puntual, ¿no? Y yo creo que es bien importante ubicar la cuestión del Espíritu Santo, porque dicen todos los papas los elige el Espíritu Santo y por lo tanto el que sea. A ver, el cardenal Ratzinger le preguntaron antes de un cónclave, oiga, el Espíritu Santo, y él dice, no se preocupen por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se equivoca, siempre inspira y tal. La bronca son los humanos, en específico los cardenales, que le quieran hacer caso. Entonces, mucha oración, y si uno es católico, pues a echarle hasta sacrificio para que pueda salir lo mejor del próximo cónclave. Una vez, no digo un día porque en la eternidad no hay días, ¿no? Pero una vez, en diálogo, como así es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, em, dijo el Padre al Hijo, ¿no te gustaría ir otra vez a la tierra? Digo, sí, sí me gustaría, claro, además de suyo tengo que volver, ¿no? Sí, ¿A dónde te gustaría ir a Jerusalén? No, no, ahí me trataron muy mal, muy ahí mal. no, La ahí no, última vez. ahí no. Y el padre dice, ¿y tú, padre, tú no quisieras ir? Pues sí, me gustaría darme una vuelta por ahí, pues al jardín del Edén, ¿no? Pues ahí la última vez que platiqué con Adán y Eva. el hombre, ¿no? Y entonces le dicen al Espíritu Santo, ¿y a ti? ¿Te gustaría ir al mundo? Pues sí, claro, yo estuve ahí en Pentecostés, pues cómo no. ¿Te gustaría ir, por ejemplo, a Roma? Dice, no, pues yo creo que sí, porque como ahí yo nunca he estado, entonces sí. Gracias, Rodrigo Iván. Bueno, nos vemos. Gracias, amigo. Entonces, también gracias a usted por el favor de su atención. Si se da cuenta, le quitamos mucha presión, tanto mi entrevistado Rodrigo Iván como un servidor, le quitamos presión a este tema, lo tratamos no con superficialidad, pero sí con docilidad. Próximo programa, con clave de elección, Juan Pablo III, Benedicto XVII, Francisco II. ¿Usted qué quiere? ¿O usted qué supone? Gracias por el favor de su atención. Dios le guarde.